Recuerden que el domingo anterior iniciamos esta serie de enseñanzas que hemos titulado La doctrina bíblica del trabajo. Y por cierto, este título, hermano, nos señala dos cosas que son importantes. Por un lado, el tema que estamos tratando es el tema del trabajo. Y por otro lado, que el tema que estamos enfocando lo estamos haciendo desde el punto de vista de Dios. Es decir, no desde el punto de vista de lo que piensa el hombre o la idea que tengamos nosotros, sino de lo que Dios dice que es el trabajo. Los creyentes creemos que Dios creó al hombre y por lo tanto creemos que Él ha regulado en su palabra todos los aspectos de nuestra vida en este mundo. Dios nos creó a nosotros y Dios ha establecido en su palabra todas las regulaciones para vivir en todos los aspectos de nuestra vida. Y por esta razón no debemos tener una visión diferente a la que Dios tiene acerca de cualquier asunto. Y para introducirnos en este asunto, hermanos, del trabajo, empezamos con el principio que encontramos precisamente en el texto que el hermano leyó, Primera de Corintios 10:31, donde Pablo está hablando específicamente del tema de la libertad cristiana. Y de manera, hermanos, particular en lo concerniente del comer y del beber como parte de nuestra libertad que tenemos en Cristo. En este asunto estamos tratando, hermanos, el contexto, porque este asunto estaba siendo una fuente de problemas en la iglesia de Corintios, el tema o el asunto de la comida y la bebida, ya que algunos pensaban que un verdadero cristiano no debía comer carne e ir a la carnicería y comprar cualquier tipo de carne sin preguntar primero de dónde provino, ya que algunos carniceros tomaban la carne que se desechaba de los templos paganos y la vendían un poco más barata. Por tanto, algunas de esas carnes habían sido sacrificadas a los ídolos. Pero había otros creyentes que creían que un ídolo no era nada en este mundo y por lo tanto cualquier creyente podía ir a la carnicería, comprar cualquier tipo de carne sin preguntar cuál era su procedencia. Y es aquí donde Pablo, hermanos, se ve obligado a regular acerca del comer y beber en este pasaje de Primera de Corintios 10:31. Y él da varios principios relacionados, hermanos, con la libertad que tenemos en Cristo, pero el principio concluyente es que si comemos o bebemos o hacemos cualquier cosa, debemos hacerlo con el propósito rector de glorificar a Dios. Y si el beber y el comer están contenidos en este marco de referencia, ¿cuánto más, hermanos, lo será el asunto que estamos tratando? Y me refiero al asunto del trabajo. Si el comer y el beber es para la gloria de Dios, el trabajo también fue creado por Dios con el propósito de glorificar a Dios. Diariamente, hermanos, nos ocupamos una mayor parte de nuestro tiempo en la realización de esta actividad. De modo que si nuestros trabajos no se encuentran regulados por la palabra de Dios, se hallan fuera del foco de la gloria de Dios. Entonces hay una gran parte de nuestra vida que está haciéndose en pecado, hermanos. Si no estamos haciendo nuestro trabajo diario para la gloria de Dios, estamos pecando. Si nuestras vidas se encuentran fuera del marco de lo que Dios ha dejado en su palabra y no estamos trabajando para la gloria de Dios, hay una gran parte de nuestra vida que estamos realizando en un marco de referencia pecaminoso. Dios ha regulado en su palabra acerca de todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el trabajo. Y tanto en el estudio, hermanos, que vimos el domingo anterior como en el que daremos en esta tarde, lo hemos titulado La naturaleza del trabajo y su obligación. Hoy es la segunda parte y hoy veremos esa parte. Hasta el momento hemos considerado dos puntos. En primer lugar, vimos el origen divino del trabajo. Decíamos que el trabajo no es una invención del hombre ni es parte de la evolución del hombre. Fue Dios quien creó el trabajo. Y en segundo lugar, vimos que el propósito divino del trabajo. Dios fue quien creó el trabajo y lo creó con un propósito específico, y Dios no hace nada, hermanos, sin un fin. Dios es un Dios de orden y por lo tanto, todo lo que hace, lo hace destinado para un fin específico. Así que, hermanos, todos aquellos que profesan ser cristianos no deben tener un propósito diferente a los de Dios.
Entonces, hermanos, podríamos decir aquí que el verdadero cristiano cuando trabaja lo hace para la gloria de Dios. Fuimos creados y redimidos para la gloria de Dios y esa es la razón de toda nuestra existencia. Por tanto, hermanos, ninguna de nuestras actividades debe tener un objetivo fuera de esto. Un objetivo principal más importante que aún sea comer o beber. Por eso el puritano inglés William Lowe, en su libro llamado Una vida de devoción y santidad, dice lo siguiente. Dice él: la devoción significa una vida entregada a Dios. Es pues un hombre devoto, piadoso, quien vive ya no según su propia voluntad o según el espíritu del mundo, sino que según la voluntad de Dios, quien considera a Dios en todo, quien sirve a Dios en todo, quien en todas las facetas de su vida diaria, todo lo hace en nombre de Dios y según las leyes que son conforme a su gloria. Y en esto, hermanos, en este hombre, él dice que este es un hombre piadoso, un hombre devoto a Dios, que todo lo hace para Dios. Y de hecho, hermanos, el Señor nos dice en su palabra en Marcos 12:30 que debemos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Este es el principal mandamiento. Nada, hermanos, queda fuera. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios y por lo tanto es un robo si lo usamos para otra cosa que no sea para la gloria de Dios. Todo lo que somos y todo lo que Dios nos ha dado debe ser para la gloria de Dios porque a Él le pertenece. Ahora Pablo en Colosenses 3:23 nos dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos al Señor, por lo tanto debemos hacer todo para la gloria de Dios. Entonces concluimos que somos siervos de Dios todo el tiempo. Si usted es un verdadero creyente, usted es un siervo de Dios de tiempo completo en la vocación en que Dios le ha dado, sea como médico, sea como ama de casa, sea como ingeniero, sea como albañil, sea como conductor o sea como pastor, etcétera. Dios nos ha puesto en un lugar específico y al funcionar en ese lugar en que Dios nos ha colocado, estamos cumpliendo con el plan del diseño de Dios para su creación. Así que cuando un creyente se encuentra haciendo, hermanos, aquello por lo cual fue capacitado y dotado, y al hacerlo manifiesta el carácter de Cristo, justo, sabio y ordenado, él está glorificando a Dios con su trabajo. Y note que la gloria es el despliegue de esos atributos. Debemos mostrar su sabiduría, su orden, su organización, pero también todas las cosas que pertenecen a Él. Entonces trabajamos en primer lugar para glorificar a Dios. Segundo, trabajamos porque de este modo beneficiamos a nuestra generación. Como vimos en la enseñanza anterior, Dios ha planificado su creación de tal manera que nos necesitamos los unos a los otros. Tenemos necesidades que nosotros en sí mismos no podemos suplirlas y Dios ha dotado a algunas personas que suplan nuestras necesidades. Al mismo tiempo, Dios nos ha dotado a nosotros para que podamos suplir las necesidades de otros. Por eso decíamos que el comercio es un intercambio en el que los hombres se sustentan y se soportan los unos a los otros. Y tercero, trabajamos porque esa es la manera en que Dios ha establecido para que suplamos nuestras propias necesidades y las necesidades de nuestras familias. Todo esto lo vimos en la enseñanza anterior. Simplemente estoy haciendo una introducción a manera de repaso. Entonces, habiendo visto los dos puntos del origen divino del trabajo y el propósito divino del trabajo, veamos en tercer lugar en esta tarde la obligación del trabajo. Vamos a mirar en tercer lugar la obligación del trabajo. Podríamos pensar, hermanos, que en este punto ya ha sido suficientemente establecido en los anteriores, como que nos quedara ya claro que el trabajo es una obligación. Pero dado a que muchos justifican, y quiero aquí aclarar, muchos justifican su holgazanería, su ociosidad y su inactividad voluntaria, es necesario dar algunos argumentos que puedan asir nuestras conciencias o atrapar nuestras conciencias para que cuando ellas nos acusen de pereza no tengamos manera de justificarnos. Ahora, lo que quiero, hermanos, es dar con esto, mi propósito en este punto es que una vez la conciencia informada por los principios bíblicos nos acuse, no tengamos
excusa o manera de zafarnos de la obligación que tenemos de trabajar para la gloria de Dios. Así que lo que voy a hacer es darle la información a su conciencia para que cuando te acuse de holgazán no tengas manera de excusarte. Es decir, lo que vamos a tratar de probar con esos argumentos es que todo aquel, hermanos, que posea la capacidad de hacer algo útil debe estar ocupado en ello constantemente. Eso es lo que vamos a procurar probar, porque Dios en su sabiduría ha dado a cada hombre capacidades necesarias para realizar y labores necesarias a las que nos ha llamado, y por lo tanto debemos estar ocupados en ello con diligencia, con constancia y con responsabilidad. Y cuando digo con constancia, hermanos, me refiero hasta que sus fuerzas físicas y mentales se lo permitan. A eso me refiero. No estoy diciendo hasta que se pensione, sino hasta que las fuerzas mentales y físicas lo permitan. Entonces, para esto vamos a ver básicamente 4 argumentos. Y hermanos, y esto no es original, no es algo que yo saqué, es algo que extraje del libro del pastor Richard Steele. Del Richard Steele, un puritano que nos da estos 4 argumentos. Entonces voy a dar 4 argumentos que van a atar nuestras conciencias y nos van a informar para que no tengamos manera de zafarnos o de excusarnos de la responsabilidad de que el trabajo es una obligación. En primer lugar, el primer argumento es este. En primer lugar, debemos trabajar por la dependencia que tenemos unos de otros. Debemos trabajar por la dependencia que tenemos unos de otros. Así que debemos estar constantemente en nuestras labores por la dependencia que tenemos unos de otros. Y el único ser en todo el universo que es totalmente, absolutamente dependiente, ¿sabe quién es? Dios. Dios no depende de nada ni de nadie. Él es totalmente independiente para su existencia, pero a excepción de Él, todos los seres humanos que Él mismo ha creado dependemos unos de otros como dependemos de Él. Nosotros dependemos, nos necesitamos unos a los otros, y Dios no necesita de nada ni de nadie. Es por tanto ridículo, irracional, hermanos, que una persona pretenda obtener ventajas de los demás sin que los demás al mismo tiempo no obtengan ventajas de él. No solamente esto es irracional, sino tremendamente injusto. Hermanos, necesitamos, así como nosotros necesitamos de los demás, otros necesitarán también de nosotros. Recuerden, hermanos, que en un negocio donde solo gana una persona es un robo. Vivir beneficiándonos de los demás sin que los demás se beneficien al mismo tiempo de nosotros es una violación al 8º mandamiento, el cual dice: no robarás. Y pregunto, hermano, usted en ese momento, ¿qué se encuentra haciendo para el bien de los demás? Usted está proveyéndose de los demás, pero ¿usted qué está haciendo para bendecir o proveer para los demás? A menos que en alguna ocasión una persona haya decidido voluntariamente ceder su beneficio a favor del otro, es otra cosa. En ese caso no hay robo, porque la persona ha hecho un obsequio. Pero si alguien usa su astucia para salir solo él ganando, esa persona ha robado, ha violado el 8º mandamiento. Ahora, es tan irrazonable querer vivir de los demás sin que ellos también se beneficien de otros, como es irracional esperar que nuestro sostén nos caiga del cielo. Hermanos, hay muchos que dicen tener demasiada fe, que esperan que Dios en su providencia les dé lo que necesitan para vivir, mientras ellos se dedican a la pereza y a la ociosidad. Ellos dicen: yo solamente estoy esperando aquí en oración, leyendo mi Biblia, haciendo el devocional, porque Dios, así como trajo alimento a Elías, a mí me va a traer también el alimento del cielo. Simplemente es como los pajaritos esperando que abrir la boca y la comida le va a caer literalmente del cielo. Algunos pretenden vivir así, sin trabajar en nada, pero en ningún lugar de la Escritura se nos dice que por la providencia o que la providencia actuará aparte de nuestras propias facultades. Hermanos, Dios ha prometido bendecirnos con el pan a través de nuestro trabajo. Más bien, lo que nos dice la palabra es que Dios en su providencia alimenta a las aves del cielo
y que de ese mismo modo Él en su providencia alimenta al hombre. En otras palabras, hay algo similar entre la forma en que Dios usa su providencia con las aves y en que Dios usa su providencia con los hombres. Y aquí nos preguntamos, hermanos, ¿cómo es que Dios alimenta a las aves? Hermanos, ¿usted ha visto alguna ave esperando que la comida le llegue al nido? ¿Alguna vez usted ha visto a una ave descansando debajo de árbol con una pierna cruzada, bueno, con una patica cruzada, recibiendo su alimento del cielo? No, la forma en que Dios alimenta a las aves, hermanos, es poniendo en ellas un instinto que los lleva a escarbar a buscar su alimento. Ellas se mueven de un lugar para otro buscando su alimento. De la misma manera, Dios nos ha dado a nosotros inteligencia y ciertas capacidades y es a través, hermanos, de ellas que su providencia actúa para sostenernos. No es a expensas de ellas, no es echando a un lado, hermanos, esas providencias, es decir, nuestro esfuerzo, sino en medio del esfuerzo es que Dios bendice el fruto de nuestras manos. Así que si usted está dedicado a la pereza, no debe esperar provisión ni la providencia de Dios ni de tus semejantes. No te vuelvo a repetir eso, hermanos. Si usted está dedicado a la pereza, no debe esperar provisión ni de la providencia de Dios ni de sus semejantes. Porque aquí la escritura es muy clara cuando nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 10 que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Una persona que está dedicada a la pereza y a la vagancia no debe esperar provisión de la providencia de Dios ni de sus semejantes. Darle a comer a un vago, hermanos, eso no es amor cristiano, eso es incentivar y fomentar la irresponsabilidad. ¿Por qué hay muchos vagos, hermanos? Porque los están sosteniendo. Porque esta sociedad está fomentando la vagancia. Muchos no quieren trabajar, pero sí quieren recibir beneficios de los demás. Hermanos, y yo te digo de manera bíblica, no tengas vergüenza, hermano, cuando le digas a un vago que no le vas a dar nada cuando te piden. Hermanos, hay cristianos que les da pena cuando alguien en la calle les pide y usted ve que ese hombre está lleno de vida y aliento, si no quiere trabajar, sino que quiere pasársela pidiendo. Tú tienes todo derecho y no tiene que darte vergüenza, hermano. No estás pecando contra Dios, al contrario, dile no te voy a dar nada. Porque eso es fomentar, hermano, la pereza y la holgazanería, es decir, la vagancia, es lo que se está promoviendo allí. Y noten que aquí Pablo está diciendo que si alguno no quiere trabajar, y aquí debo hacer una aclaración, porque puede ser el caso, hermanos, de alguien que se quedó sin trabajo, pero que está haciendo todo el esfuerzo por conseguir un trabajo. Pero si no quiere trabajar, entonces que no coman, porque no podemos pretender de ninguna manera obtener un beneficio de los demás sin obtener nada a cambio. Entonces debemos trabajar en primer lugar porque debemos trabajar por la dependencia que tenemos unos de otros. En segundo lugar, hermanos, debemos trabajar, ¿sabe por qué? Porque simplemente es un mandato claro del Señor. Es un mandato claro del Señor, es explícito, hermano. Dios nos manda a trabajar. Como vimos en la enseñanza anterior, Dios creó al hombre para la actividad, dotándolo de capacidades físicas y mentales. Por tanto, la inactividad voluntaria no solo es una transgresión a la ley moral de Dios, sino también un atentado contra nuestra naturaleza. Dios no nos creó, hermanos, para la inactividad. Cuando Adán fue creado, aún estando en el estado de inocencia, se le asignaron ciertas tareas. Así que su existencia ideal consistía en vivir en el paraíso teniendo una íntima comunión con Dios, una excelente relación con su esposa y una vida dedicada al trabajo. ¿Escuchó, hermano, lo que le acabé de decir? ¿Cuál es la relación de Adán en el estado de inocencia? Una comunión íntima con Dios, una excelente relación con su esposa y una vida dedicada a su trabajo. Eso era una vida satisfactoria. Y vamos a ver las áreas que Dios le asignó a Adán cuando todavía no había caído en el pecado. Por ejemplo, en Génesis 2:15 nos habla de esas áreas. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 19. Jehová Dios formó pues
de la tierra toda la bestia del campo y toda ave del cielo, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Noten, hermanos, que Dios hizo lo que Adán no tenía la capacidad de hacer. Vuelvo a repetir eso. Dios hizo lo que Adán no tenía la capacidad de hacer. Dios hizo el huerto del Edén. Dios creó los animales porque Adán no podía crear el huerto ni podía crear los animales del huerto. Pero Dios no hizo aquello para lo cual Adán había sido capacitado. Es decir, era Adán quien debía labrar el huerto, era Adán quien debía mantener el orden en el huerto, era Adán quien debía ponerle nombre a las bestias del campo y a las aves del cielo. O sea que hay una capacidad que Dios nos da. ¿Con qué esperas? ¿Con qué expectativa? De que nosotros asumamos la responsabilidad de acuerdo a la capacidad que nos ha dado Dios. Alguien dijo muy acertadamente, comentando este texto, dice, si el haber nacido siendo noble, o sea, y está hablando aquí de este texto de Adán, y Adán era hijo, recuerden que Adán era hijo del rey del universo, Dios. Y si el haber nacido noble y el tener una buena posición económica, porque Adán era dueño de ¿qué? De todo. Y una familia pequeña y una mente equipada para la vida contemplativa era excusar a un hombre de trabajar. Nadie tendría más derecho para esto que Adán, hermanos. Lo que está diciendo este autor es que viendo las condiciones en que vivía Adán, si alguien tenía excusa para no trabajar, era precisamente él. Era de la sangre de la nobleza, hijo del rey del universo. Fuera de esto, hermanos, era dueño de todo. ¿Para qué trabajaba si ya tenía muchas cosas? Y en tercer lugar, hermanos, tenía una familia pequeña, no tenía mucho que mantener. Porque Adán era hijo del rey soberano. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Así que no, aún así, ¿sabe qué? Adán trabajaba. Ahora, ¿qué nos implica eso? Que el hecho de tener que nuestros bienes materiales se aumenten, no significa, hermanos, que no debemos, o sea, que debemos dejar de trabajar. Así que no ha habido, hermanos, un hombre sobre la tierra que haya sido más rico que Adán, porque era dueño de todo lo creado y para colmo tenía una familia muy pequeña que su única responsabilidad era Eva, y aún así tenían que laborar en el huerto. Hermanos, es vergonzoso ver el estilo de vida que llevan muchos hijos de ricos, y no solamente de ricos. Hay algunos hermanos que se dan la vida ricos y sus hijos realmente no les enseñan a hacer nada bueno para la vida. Se les educa como si la única responsabilidad es disfrutar de los bienes de que sus padres poseen. Usted no ha visto muchos hombres que levantaron grandes empresas, hermanos, a lo largo de su vida y murieron y quedaron sus hijos y en un par de días acabaron con dichas empresas que fueron años y años en levantarlas. Porque sabe que esos padres no supieron a enseñar a estos hijos y vivieron una vida cómoda y no se les educó a vivir una vida de responsabilidad, solamente de disfrutar esos bienes que esos padres alcanzaban. Y muchas veces, hermanos, el resultado final es una vida desenfrenada dedicada al pecado. Y ese es el estilo de vida de muchos hijos de papi y mami que poseen una buena posición económica. No fue para esto, hermanos, que Dios creó a Adán y Eva. Ellos eran ricos, eran hijos del rey soberano del universo, ¿sabe? Pero ellos, en el estado de inocencia, tenían que trabajar. Y Dios les dijo que trabajaran porque Dios los amaba, hermanos. O sea que un padre que ama a su hijo no le exime de una bendición, y el trabajo no es una maldición, es una bendición. Hermanos, no, mírese usted como un padre. Sus hijos van a llegar a una edad que tienen que trabajar, pero si usted les exime de esa bendición, no los está amando, aunque usted diga que los está amando. La Biblia dice que eso no es amar. Dios como el padre de Adán, dice que mandó a laborar en el huerto. Hermano, no importa lo rico que sea una persona pueda llegar a ser, pero el trabajo no es una obligación que Dios ha impuesto
el trabajo es una obligación que Dios ha impuesto sobre toda la raza humana. Usted debe saber que su condición económica no lo exime de tal responsabilidad. Y hermanos, y aquí vemos algo importante. Hay mujeres que por ser ricas tienen miles de empleadas y ellas no hacen nada en la casa. Precisamente ese es el pecado. Hermanos, aunque tengan mucho dinero, las sirvientas, las empleadas no se hicieron para hacer lo que ellas deben hacer, sino para ayudarles en lo que ellas tienen que hacer. Pero ¿qué están haciendo hoy? Muchas tienen empleadas y lo único que se dedican es a tener los pies por allá arriba, arreglándose las uñas. Y no tienen nada más que hacer. Como dijimos en la enseñanza anterior, hermanos, que la meta del trabajo no es hacernos ricos, sino la de glorificar a Dios y beneficiar a su generación a través del trabajo. Un cristiano no debe pensar así: ya tengo suficiente, ya para qué trabajar. Hermanos, eso es pecado. Usted está hecho para la actividad. Así que glorificar a Dios y beneficiar a su generación en este asunto no depende de que sea rico o pobre. Es una obligación hasta que tus capacidades estén presentes. Y posiblemente usted ya no necesite producir más. Usted ya tiene una medida con que pueda vivir, pero hay personas que necesitan que usted continúe produciendo más. Hermanos, usted no necesita más, pero hay personas que necesitan más y que usted continúe produciendo más. Como dijimos, es verdad que la Escritura dice que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, pero también dice la Escritura que hay personas que son pobres providencialmente. Sí, hermanos, hay personas que son pobres, no porque no quieran trabajar, sino que las providencias, aunque ellas se esfuerzan, lo que llega a su mano es poco. Y conocemos personas así, que aunque se esfuerzan y se empeñan, hermanos, pero lo que ganan es muy poco para sostenerla, para sostener su familia, sostenerse en ellos. ¿Y sabe qué Dios espera de aquellos que tienen? Que se les ayude, hermanos. Si usted ya tiene lo suficiente, pues trabaje para ayudar a los que necesitan. Y si usted no lo hace, está pecando contra Dios. Hermanos, personas que son pobres no por pereza. Hay personas, como digo, no todo el que es pobre es por pereza y por holgazán. Hay muchos que son pobres porque la providencia de Dios así lo ha determinado. Y sabe que los pobres siempre los habremos de tener entre nosotros. ¿Y con qué fin? De manifestar nuestras buenas obras con lo que Dios nos ha dado, hermanos. Las riquezas que Dios ha puesto en su mano no son suyas, primariamente son de Dios. Y debemos hacer con ellas lo que Dios nos dice que debemos hacer. Hay muchas personas que les gusta acumular riquezas, hermanos. Y precisamente, hermanos, precisamente pensando en esos pobres, es que la Escritura enseña en Hebreos 13:16. Hebreos 13:16 dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque Dios de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Eso es una vida piadosa, hermanos. Piadosa. Hermanos, si Dios te está dando tanto dinero, no es para que se pudra en un banco. Hermanos, es triste que personas acumulen dinero para que se pudra en un banco. Hermanos, ustedes vayan nomás por la ciudad y vean cuántos lotes baldíos y campos amplios. Y hay personas que son dueños de todo esto y hay personas que ni siquiera tienen dónde vivir. Eso es pecado, hermanos. Y más aún, si esto hablamos de los impíos, ¿cuánto más de los cristianos? Hermanos, tampoco nosotros trabajamos para que nuestros hijos hereden una millonada y después no tengan nada más que hacer excepto que disfrutar de tus bienes. Y de hecho, lo estamos mandando al pecado porque lo estamos dejando sin nada que hacer. La razón por la que Dios te está dando más es para compartir más. Es para eso. Si te está dando mucho, es para compartir con los que padecen necesidad. Y ya dije, no porque son perezosos y holgazanes, sino porque la providencia sí de Dios lo determinó. Y después, ¿qué pasó, hermanos, de la caída? El trabajo continuó siendo una obligación para el hombre. Después de la caída, el trabajo continúa siendo una obligación para el hombre. Dios le dijo a Adán después de la caída en Génesis 3:29, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Adán, tu obligación es trabajar. A trabajar es hasta la muerte. Noten eso. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y esa palabra hasta que vuelvas a la tierra, ¿qué significa?
Del polvo eres y en polvo te convertirás. Hasta que mueras debes cumplir con con la labor de trabajar. Los hombres no deben retirarse cuando son millonarios, sino cuando sus capacidades físicas y mentales ya no le permiten seguir trabajando, porque el mandato bíblico en Éxodo 29 es 6 días trabajarás. Y en ese sentido, hermanos, como en todos los otros, la vida cristiana, nuestro Señor Jesucristo es un mayor ejemplo en todo este asunto. Si hay algo de ejemplo que debemos imitar es a quién, a Cristo. Hermanos, antes de entrar al ministerio, Cristo se dedicó con empeño al oficio de la carpintería, ¿recuerdan? Oficio que ejercía su padrastro José, de modo que cuando el Señor empezó su ministerio, se nos cuenta en el Evangelio de Marcos 6:3, que mire que muchos lo conocían como ¿quién? ¿No es este el carpintero? Lo conocían como el carpintero. O sea, lo conocían por una vocación que estaba llevando a cabo, por trabajar. Cristo era reconocido en su localidad por el trabajo que realizaba, era reconocido como un hombre de trabajo. Cristo era reconocido como un hombre de trabajo que estuvo ocupado trabajando antes de salir a predicar por todas las tierras de Palestina en aquel tiempo. Y luego que se dedicó al ministerio, su ministerio significó una vida de grandes trabajos y sacrificios. Y por eso dice el apóstol Juan, en primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, es decir, en Cristo, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo, hermanos? Trabajando. Era un hombre conocido por su trabajo. Así que ningún mago tiene derecho a llamarse cristiano, porque Cristo nunca anduvo de esa manera. Es más, viendo el ejemplo de Cristo podemos preguntarnos, bueno, ¿se hizo el Hijo de Dios más santo cuando dejó de ser carpintero para ser predicador? Obviamente y por supuesto que no, hermanos. Él no se hizo más santo, hermanos, siendo predicador. Él ya era santo cuando era carpintero. Y Cristo fue santo siendo carpintero. Cristo fue tan santo siendo predicador. Y esto nos enseña que no existe ningún trabajo legítimo que sea más santo que otro. Hermanos, no es más santo ser pastor que ser médico o ser albañil o ser carpintero. Eso no es así. Y es necesario señalar eso porque hay algunas personas que piensan que su trabajo es un mal necesario. ¿Ha escuchado esto? Que lo único que vale la pena es el ministerio, es el pastorado. Pero nuestro Señor Jesucristo, con un ejemplo, santificó el trabajo. No es más, hermanos, santo ser pastor que ser médico, albañil, ingeniero. El pastor, el mecánico, el ingeniero, el albañil, si son cristianos, deben servir a Cristo en su trabajo y beneficiar a su generación. Si lo hacen, ¿sabe qué? Están santificando su labor. Entonces, es obligatorio trabajar, en primer lugar, porque nos necesitamos unos a otros. Y en segundo lugar, porque Dios ha sido o lo ha mandado clara y llanamente en su palabra. 2 argumentos. Tercer argumento. Debemos trabajar porque el amor por nuestra familia lo requiere. Debemos trabajar porque el amor a nuestra familia lo requiere. Hermanos, Dios ha puesto en todos nosotros una disposición natural del amor y el afecto por nuestra familia. Y ese amor y ese afecto que Dios ha puesto en nosotros nos mueve al bienestar de los nuestros. Es cierto, hermanos, que el pecado y la ignorancia muchas veces atenta contra la disposición natural, pero eso no elimina de ninguna manera el hecho de que lo más natural es que un padre se preocupe por el bienestar de sus hijos. Eso es lo más natural. Hasta un impío se preocupa por el bienestar de sus hijos. De hecho, en la Escritura encontramos ciertos textos donde se compara esa actitud de los padres terrenales que deben tener hacia sus hijos con la actitud que Dios tiene hacia nosotros. Por ejemplo, en el Salmo 103:13 se nos dice: como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y cualquiera pensaría, hermanos, que una comparación más adecuada sería una comparación a la inversa, ¿no? Y decir que los padres terrenales se compadecen de sus hijos como Dios de los suyos. Y de esta manera Dios seguiría siendo el modelo y nosotros las copias. Pero noten que el salmista tomó un camino a la inversa.
Dijo, Dios se compadece de nosotros como el Padre se compadece de sus hijos. Este texto nos enseña que hay una disposición, natural en el hombre, y el salmista está tomando una figura que nosotros podemos entender para enseñarnos algo que no podemos ver. Es decir, ustedes no pueden ver el amor de Dios, entonces lo compara con el amor de un padre hacia su hijo. Ahora, no es que el amor de un padre hacia su hijo sea mejor que el amor que Dios tiene por los suyos, sino que es para que entendamos lo difícilmente entendible para nosotros. Así que nosotros vemos la disposición natural que hay de los padres terrenales hacia los hijos, pero no vemos siempre lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces él compara lo que es accesible a nuestras mentes con lo que es una verdad en los cielos. Es decir, es más fácil entender como un padre acá ama a sus hijos, así Dios ama a los suyos, pero obviamente lo que hace Dios es más perfecto que nosotros. Así que lo natural es que un padre se compadezca de sus hijos y que se preocupe por suplir sus necesidades. Pero, ¿cómo un padre, hermanos, puede proveer para las necesidades de los suyos y promover su bienestar si se trata de un hombre perezoso y irresponsable? Dígame, ¿cómo puede suplir? Hermanos, podemos decir que un hombre que no se preocupa en lo más mínimo por proveer a los suyos, ¿podremos llamar a este hombre cristiano? Si un hombre carece de diligencia, de responsabilidad, nunca podrá mejorar su condición económica y por ende tampoco podrá suplir a las necesidades de su familia. Recordemos lo que Pablo dice, que el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa han negado la fe y es peor que un incrédulo. Los paganos no han perdido el efecto natural, se preocupan por su familia, pero ¿cómo es posible, hermanos, que un hombre que se llame así cristiano y aún así condene a la pobreza y a la miseria a su esposa y a sus hijos? Y no porque la providencia de Dios así lo haya determinado, estamos hablando de alguien que está haciendo eso porque es un vago, porque es un holgazán, porque no es diligente en su trabajo, porque es un perezoso. Es vergonzoso, hermanos, que un hombre llamándose cristiano, la que trabaja es la esposa y él se dedique de vago a la casa. Eso no es un cristiano, hermanos, cuando él es de quien debe proveer para los suyos. Proverbios 6:6 nos dice de un hombre así que su pobreza, nos dice Proverbios 6:6, que la pobreza de este hombre es su castigo. Dice Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Castigo de este hombre, hermanos, es su pobreza. Y la enseñanza es para ese tipo de hombres. La pobreza y la miseria es un castigo de Dios. Y lo malo es que ese hombre, en su castigo, no solamente está condenado a sí mismo, hermanos, sino que está condenando a sus propios hijos a la miseria y a la pobreza. Y aquí no solo debemos pensar en nuestra familia, en nuestro progreso económico también debe alcanzar a otros que no han tenido las mismas ventajas providenciales. Noten lo que digo, o sea, no debemos preocuparnos, porque el punto de nosotros para trabajar es, bueno, mi familia ya está bien, ya tiene lo suficiente, ya no tengo que preocuparme por nada. Y pensamos que ahí está el rango de acción, hasta aquí llegó mi responsabilidad. No, Señor. Aquí no solo debemos pensar en nuestra familia, de nuestro progreso económico también debe alcanzar, nuestro progreso económico también debe alcanzar el que no ha tenido las mismas ventajas providenciales que tú has tenido. Hermanos, no todos tienen la misma suerte o la misma providencia de Dios en esto. Efesios 4:28, ¿se acuerdan lo que dice? El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, pero noten esto, para que tenga que compartir con el que padece. Es una orden, porque el que también debe hacer
lo bueno para que en su progreso económico tenga que compartir no solamente con su familia, sino también con el que padece necesidad. Y en primera de Timoteo 6, 17 y 18, dice Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancias para que las disfrutemos. Pero nota el versículo 18, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y obviamente aquí está hablando de la generosidad hacia los necesitados. Hermano, considera que si el Señor te ha prosperado y te sigue prosperando, es con un propósito para que seas rico ¿en qué? En buenas obras. Cuando un creyente prospera, otros deben prosperar juntamente con él. Sobre todo aquellos que son miembros de la familia de Dios, debemos bendecirlos, hermanos. Así que si Dios te da mucho dinero, no es para engrosar tus cuentas bancarias y acumular y acumular y acumular, o guardar la plata debajo de un colchón donde se va a dañar. No, la idea, hermanos, de esto, de que si el Señor te ha dado grandes cantidades de dinero, es para que compartas con los necesitados. Entonces debemos trabajar en primer lugar porque nos necesitamos unos a otros. En segundo lugar, porque Dios así lo ha mandado clara y llanamente. Y en tercer lugar, debemos trabajar porque el amor por nuestra familia lo requiere. Y en último y cuarto lugar, debemos trabajar porque nuestra seguridad y nuestro bienestar dependen de ellos. En cuarto lugar y último lugar, debemos trabajar porque nuestra seguridad, nuestro bienestar dependen de ellos. Hermanos, como el hombre fue creado para la actividad, difícilmente pase mucho tiempo desempleado. Así que si no nos ocupamos de hacer aquello que debemos hacer, pronto estaremos haciendo lo que no debemos hacer. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Así que si no nos ocupamos de hacer aquello que debemos hacer, pronto estaremos haciendo lo que no debemos hacer. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que si usted no se ocupa en lo que usted debe ocuparse, se terminará ocupando en lo que no debe de ocuparse. Porque no somos seres inactivos, en algo tenemos que ocuparnos. Y si usted no está haciendo lo que debe hacer, pronto estarás ocupado haciendo lo que no tienes que hacer. Dice Richard Steele en su libro El Comercio Cristiano, dice: las mentes ocupadas escapan de muchos lazos a los cuales los indolentes están continuamente expuestos. Y cuando habla de indolentes, es personas que ociosas, que no les interesa nada, indiferentes. Dice, vuelvo a decir, las mentes ocupadas ocupan de muchos lazos a los cuales los indolentes están continuamente expuestos. Satanás difícilmente, hermanos, encontrará un blanco más codiciable hacia quien dirigir sus tentaciones que una persona perezosa. ¿Te acuerdas la frase que habíamos dicho la semana pasada? Que una mente desocupada y ociosa es el taller del diablo. Hermanos, Satanás se goza cuando ve a un hombre ocioso. Él se goza porque dice: ahí tengo donde trabajar. Precisamente encontré el taller donde trabajar. Y fue de esta manera que los habitantes de Sodoma y Gomorra se pervertieron. Hermanos, ¿de dónde llegó la homosexualidad? De la falta de actividad. Ezequiel 16:49, noten lo que dice Ezequiel 16:49, dice, miren lo que dice el profeta: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. ¿Y dónde terminaron? En la homosexualidad. ¿Cómo comenzó eso, hermanos? Abundancia de pan, soberbia y abundancia de ociosidad. Entonces, hermanos, deje que su hijo coma todo lo que quiera, déjelo que ellos duerman todo lo que quieran, y ese joven, hermanos, le garantizo que se pervertirá tarde o temprano, se pervertirá, se dañará. Usted está dañando a su hijo. Si usted está teniendo sus hijos en su casa para comer y dormir solamente, hermano, y cuando ellos ya tienen edad para trabajar, usted está creando un problema. Usted está creando un problema. Porque ellos no se están ocupando en lo que deberían estar ocupando, y por no estar ocupados en lo que tienen que ocuparse, se estarán ocupando en lo que no deben ocuparse, en malos pasos y en vicios.
Hermanos, cuando usted hace esto, permite que sus hijos coman todo lo que quieran y verman todo lo que quiera, usted está alimentando sus inclinaciones pecaminosas, porque precisamente eso es lo que demanda el pecado en ellos. Dice Ezequiel que la maldad de Sodoma fue soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Mucho tiempo desocupados. Y así fue que cayó David en adulterio, hermanos. Hermanos, ¿sabe por qué la mayoría de hombres caen en pornografía? Porque se la pasan haciendo nada. Cuando estaba ocioso, hermanos, ¿qué pasó con David? Cuando comenzó a cavilar en su mente y a codiciar a una mujer que no era su esposa. Cuando estaba desocupado. Cuando estaba ocioso en su palacio, dice al respecto de David, dice, la diligencia honesta mortifica el orgullo, la laxivia, la sensualidad, las cuales son en cambio alimentados por la pereza y la indolencia. Por eso fue que Pablo prohibió a Timoteo que incluyera en la lista de manutención completa por parte de la iglesia a las viudas jóvenes, hermanos, porque si estas eran sostenidas, eran jóvenes, si eran sostenidas completamente, imagínense ahora, en algunas ocasiones estas viudas jóvenes deberían ayudarse por un caso providencial. Pero Pablo dice, un momento, pero no es para sostenerlas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si las sostenemos, estamos promoviendo la ociosidad. Porque si estas eran sostenidas completamente por parte de la iglesia, pudiendo más bien ellas dar un servicio, procurar casarse, lo que estaban promoviendo era la ociosidad, y junto con la ociosidad vendrían muchos otros pecados cuando ellas se convertían en perezosas. Y dice en 1 Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas. O sea, no las pongas en la lista. ¿Por qué? Porque van a aprender a ser ¿qué? Ociosas. Imagínense que tengan todas las cosas listas y no tengan que hacer nada, pues se van a dedicar a ser ociosas andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué se levanta tanto mujeres chismosas? Porque no tienen nada que hacer, porque no tienen oficio. Y precisamente eso es lo que quería evitar el apóstol Pablo. Por eso dice en el versículo 14, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den lugar al adversario ni ninguna ocasión de maledicencia. O sea, ¿para qué? Cuando dicen gobiernen su casa es que trabajen haciendo lo que tienen que hacer como madres, como amas de casa. Que se ocupen. Porque si están haciendo nada, se van a dañar, se van a pervertir. En otras palabras, que las mujeres se ocupen de lo que deben ocuparse, porque cuando una mujer se ocupa en lo que no se debe ocupar, esta mujer estará en chisme, andando en casa y entrometiéndose en lo ajeno, y como resultado ¿de qué? De su ociosidad. Hermanos, ustedes miren una mujer que no hace nada, ¿y en qué está ocupada? En lo que no debería ocuparse, en el chisme. En todas las cosas malas. Por eso personas manifiestan luchas con las pasiones carnales, hermanos, y afirman tener deseos de vencer de las tentaciones, pero en cambio no mortifican la pereza, hermanos. Cuando la pereza no se mortifica, continuamente continúan entregados a la ociosidad y al empleo pecaminoso del tiempo libre. Mire, porque una persona puede tener un trabajo y aún así ser un vago. Mire, hermano, hay trabajos que personas ganan un buen salario y no tienen que trabajar muchas horas. Pero la pregunta es, cuando usted está descansando, ¿a qué se dedica en el tiempo que no está trabajando en el trabajo que está? Si está en ociosidad, usted caerá en problemas sensuales y sexuales. Porque una persona puede tener un trabajo y aún así ser un vago cuando da mal uso a su tiempo libre. Hermanos, el tiempo libre no se hizo para estar entretenidos o para perderlo. Se pasan gran parte de su tiempo, muchas personas, hermanos, y llamándose cristianas, se la pasan horas y horas, y como están supuestamente descansando, viendo ¿qué? Televisión, o una serie de Netflix, o el celular, repasando todos los videos que puedan ver. No solamente lo que no deben ver, sino también dejando de hacer lo que deberían de estar haciendo. Ociosidad en el tiempo libre, dejando que su mente se llene de basura. Y después están diciendo, ¿por qué yo no puedo salir de ese pecado? ¿Por qué estoy luchando con esto? ¿A qué estás dedicando tu tiempo libre? Hermanos, todo entró. Si la
lujuria entró en David por la ociosidad, también te va a pasar a ti si sigues así en la ociosidad. Ociosidad en el tiempo libre, dejando que su mente se llene de basura. Entonces, hermanos, hay algo que debemos mirar nosotros, hermanos. En primer lugar, mire, hermanos, yo quiero decirle para ir terminando. Cada vez que nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, ¿qué pasa cuando el agua se deja quieta? Se contamina, se pudre, hermano. Ustedes sabían, hermanos, que antiguamente las personas hacían unos aljibes para cuando no tenían agua potable y hacían unos aljibes y en el fondo comenzaba a brotar agua. Pero como estas personas consumían de esa agua porque la sacaban de un balde, ¿sabe cómo la purificaban? ¿Cómo hacían que el agua mantuviera pura? Echaban una ranita y el agua al mantener agitada mantenía el agua limpia. Pero una vez, hermanos, si el agua no estaba agitada, era el agua más venenosa y más tóxica. Yo recuerdo, hermanos, también que, no sé si ustedes han escuchado de la pesca en el Japón, que cuando ellos van a consumir pescado, muchos de los japoneses cuando traían pescado y muchos lo traían congelado no les gustaba porque perdía su sabor, no sabían pescado fresco. Entonces los comerciantes de pescado se vieron en la tarea, bueno, ¿qué vamos a hacer para venderle pescado fresco a estas personas? Y ellos decidieron hacer en los barcos unas pequeñas piscinas o albercas donde pudieran meter el pescado, no lo sacaban del mar y lo echaban inmediatamente a aguas dulces. Pero resulta que en el camino a trasladar el barco hacia el puerto se daban cuenta que los peces se morían en el agua. Y la pregunta era, ¿por qué se morían los peces estando en el agua? Porque las aguas eran aguas quietas y ellos estaban inactivos. Entonces la inactividad hacía morir a los peces. Y estos que hicieron, consiguieron un pequeño tiburón y lo metieron al agua y hacía que los peces comenzaran a estar en movimiento y los peces llegaban vivos al puerto. Eso pasa muchas veces. Vea el agua de un lago y verá cómo mantiene de tóxica. Pues hermanos, lo que estamos diciendo es que si mantenemos en esa quietud, vamos a hacer así, nos vamos a morir espiritualmente. Dios nos hizo para estar en la actividad y si estamos en actividad vamos a llevar a la mortandad, vamos a morir, hermanos. Así que no debemos estar en una quietud. Hermanos, usted puede llegar a una pensión, pero ese hecho de la pensión no te elimina que tú debes hacer tus oficios en tu casa. No pagar a alguien que te haga, que te ayude a hacer lo que tienes que hacer, pero no que te haga lo que tú tienes que hacer. Porque eso crea, hermanos, lo que crea es enfermedades físicas y problemas espirituales grandes. Porque Dios no nos hizo para la inactividad. Así que, hermanos, entonces, en primer lugar, ¿por qué debemos trabajar, hermanos? ¿Cuál es la obligación? Primero, en primer lugar, porque nos necesitamos unos a otros. En segundo lugar, porque Dios así lo ha mandado clara y llanamente en su palabra. En tercer lugar, debemos trabajar porque el amor de nuestras familias así lo requiere. En cuarto lugar, debemos trabajar porque nuestra seguridad y nuestro bienestar depende de ellos. Hermanos, que Dios nos libre de la pereza y la ociosidad.